El Ministerio de Salud, vamos a hablar ahora de otra de las noticias del día, anunció en las últimas horas que adquirió 20 millones de dosis de vacunas para el país a través del mecanismo COVAX. Este fue un anuncio que hizo el propio ministro por medio de su cuenta de Twitter. Esta noticia la recibe el país, pues por supuesto, con gran esperanza, porque veíamos como otros lugares del mundo ya estaban contando cuál era su calendario de vacunación y en Colombia todavía no sabíamos nada. Sin embargo, hay voces que señalan que esto no es suficiente y que la adquisición de las vacunas en Colombia no van bien. Una de esas voces es la del representante a la Cámara, José Daniel López, quien está con nosotros a esta hora. Representante, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Jenner. Un saludo a todos los televidentes de Red Más Noticias. Representante, habla usted de improvisación por parte del gobierno en la adquisición de las vacunas. ¿Por qué? Este anuncio que ya se conoce que ha hecho el ministerio de 20 millones a través de este mecanismo COVAX, si bien no es la cifra que estaríamos esperando, pero no significa que vamos como por buen camino en ese tema de traer las vacunas a Colombia. Paula, hay que explicarle a la ciudadanía qué significa este anuncio de las 20 millones de dosis para las vacunas. Colombia tiene casi 50 millones de habitantes y hoy solamente tenemos aseguradas vacunas para 10 millones, o sea, para el 20%. Las personas mayores, el personal de la salud y las personas con comorbilidades suman 14 millones. Ellos serán priorizados para esa población de 14 millones. Tenemos 10 millones. El ministro de Salud habla de 20 millones de dosis, pero esas 20 millones de dosis atienden en realidad a 10 millones de personas, no a 20 millones de personas, porque como él mismo lo reconocía anoche en su cuenta de Twitter, la gran mayoría de las vacunas que vienen desarrollándose significan o suponen 2 dosis por persona. Así que hoy tenemos dosis gracias a la plataforma COVAX, que es una especie de vaca entre los gobiernos del mundo, salvo China y Estados Unidos, para el 20% de la población. ¿Dónde están mis cuestionamientos, Paula? En el otro 80%. Hoy quienes no son del personal de la salud, quienes no tienen comorbilidades y quienes no son mayores de 60 años no tienen a la vista soluciones para poderse vacunar. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque solo tenemos las de COVAX. Segundo, porque ya hay países latinoamericanos que cerraron acuerdos con laboratorios. El caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Costa Rica. Así lo anunció, por ejemplo, Pfizer, que es el laboratorio que va más adelantado en el desarrollo de vacunas. Y Colombia no ha cerrado el primer acuerdo con ninguna de los laboratorios desarrolladores de vacunas. Y parece que para lograr esos acuerdos y para contar con seguridad jurídica para los acuerdos directos con laboratorios, se requería una nueva ley de vacunas y acá viene la pieza fundamental, la pieza central de la improvisación del gobierno. La ley de vacunas que ayer aprobó la Cámara y que hoy seguramente aprobará el Senado, fue presentada el 28 de julio por un congresista, por Ricardo Ferro. Yo me pregunto cómo es posible que una ley para salvar vidas, para salvar empleos, como es la ley de vacunas, no haya sido presentada por el gobierno, sino que el gobierno se la haya encontrado de chiripa porque un congresista la presentó. Pero más grave aún, Paula y Jenner, ¿cómo es posible que hayan pasado casi 3 meses entre el 28 de julio, fecha de erradicación del proyecto de ley, y el 19 de octubre, casi 3 meses, para que el gobierno le diera mensaje de urgencia y priorizara en la agenda la ley de vacunas? Esta ley de vacunas, si el gobierno hubiera reaccionado rápido, se pudo haber sancionado en agosto. Desde agosto podríamos tener ya acuerdos que nos dieran una mayor prelación con los laboratorios desarrolladores de vacunas, pero dejamos pasar el tiempo, nos dormimos. Yo creo que en su gestión con el tema de las vacunas, este gobierno está cerca de ganarse el Guinness Record a la improvisación. Representante, pero podría también darse la posibilidad de que más adelante volvamos a tener un anuncio por parte del gobierno, por parte del ministro de Salud, en el sentido de que tengamos más dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX, podría ser si no se ha cerrado en ese momento alguna negociación con algún laboratorio, para seguir beneficiando a más personas en nuestro país. Inclusive más temprano teníamos a un importante virólogo, inmunólogo que nos atendió desde Nueva York y nos decía, mire, no es realmente necesario que tengamos que aplicarle la vacuna a toda la población al mismo tiempo, sino que se puede empezar por pequeños grupos poblacionales y así también se puede luchar contra el virus.
Pues vea, primero hay que entender que COVAX es una plataforma que busca la equidad entre los países. Y una de las reglas esenciales de esa equidad es que no puede ser que un país le den vacunas para el 20% de su población y otro país le den vacunas para el 50% de su población. El techo de COVAX por ahora es 20% de la población de cada país que participa en COVAX. Luego mal haríamos en pretender que vía COVAX lográramos llegar a porcentajes sustancialmente mayores, 50%, 70%. Yo soy consciente que, digamos, el 100% de la población no será vacunada, no será seguramente necesario, pero además no todo el mundo va a querer vacunarse. Pero el problema acá de fondo, Jenner, ¿cuál es? El problema de fondo es que las vacunas son finitas, son limitadas y la capacidad de producción de los laboratorios es limitada, y si usted no se adelanta en la negociación, se queda de último en la fila. En el caso de Pfizer, según un estudio reciente de la Universidad de Duke, Pfizer va a tener la posibilidad entre este año y el año entrante de producir 1.350 millones de dosis, pero ya tiene comprometidas 627, digamos, ya tiene comprometida la mitad de esas dosis. En el caso de AstraZeneca, va a producir 3.000 millones de dosis. Ya tiene comprometidas 2.400 millones de dosis. Luego, lo que resulta claro es que si Colombia no se mueve rápido, y esto lo advertimos en un control político hace 3 meses, y no nos hicieron caso, y acá volvemos a revisar el tema y nos encontramos que todavía no hay el primer acuerdo directo con ningún laboratorio, y si no reaccionamos de una buena vez, el riesgo es que nos quedemos esperando las vacunas de COVAX, que solo cubren al 20% de la población y que además solo llegan hasta el segundo semestre del año entrante, y que veamos cómo en los demás países de renta media, latinoamericanos incluso, se adelantan campañas masivas de vacunación con el grueso de su población, y nosotros acá, de manera extemporánea, siguiendo lidiando con la pandemia, con los muertos y con el desempleo. Representante, pero entonces para entender un poco mejor en qué estamos, ante ese peligro de quedarnos sin vacunas, una cantidad más importante de vacunas en el país, aprobar y darle celeridad a esa ley de vacunas sería la solución, porque eso permitiría cambiar ese marco jurídico para que se puedan hacer esas negociaciones independientes. Yo creo que aprobar la ley de vacunas es muy importante, por eso la voté positiva ayer. Lamento que el gobierno no le haya dado mensaje de urgencia a tiempo. Si lo hubiera hecho a tiempo, no estaríamos terminando noviembre sacando la ley de vacunas, sino la hubiéramos podido volver ley de la República en el mes de agosto, 3 meses antes, y 3 meses de diferencia en una pandemia valen oro. Y la solución también es que el gobierno se mueva rápido en lograr acuerdos bilaterales, o más bien acuerdos directos con los laboratorios que desarrollan vacunas para cubrir ese otro 80% de la población. Lo que acá queremos, Paula, no es causar alarmismo, lo que queremos es hacer que el gobierno se mueva por medio de estas alertas, que entiendan la gravedad del tema con el que estamos jugando acá. Es el tema de la superación de la pandemia, y que ese rótulo de prevención y acción que lleva por nombre el programa televisivo del presidente todos los días no sea solamente el nombre de un show de televisión, sino que sea la regla en la gestión de la política pública para conseguir las vacunas contra el COVID. Por ahora, más que prevención y acción, lo que estamos evidenciando es muchísima improvisación. Pues representante José Daniel López, gracias por atendernos. Estamos muy pendientes de lo que pase con estas vacunas y que lleguen, ojalá, para buena parte de la población en nuestro país. Un feliz día para usted. Buen día, Paula, buen día, Jenner, y a todos los televidentes, gracias por la invitación.